Damos la bienvenida a Agustín Albán, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID. Buenos días. Janet, buenos días. Gracias por tenerme en tu programa. Bueno, durante los últimos días se ha hablado del tema educativo, a propósito de las pruebas del bachiller que se dieron en la costa y en donde se ha visibilizado algunas anormalidades, irregularidades, tanto en el, digamos, en el sistema como en la efectividad del sistema. Se han hecho varios cuestionamientos, desde eliminar la prueba ser bachiller hasta pensar en otras alternativas. ¿Qué es lo que piensa el CENESID? A ver, yo creo que es absolutamente necesaria una prueba de acceso para la universidad. Evidentemente ha habido algunas irregularidades en el examen, dos principalmente. Uno, filtraciones, y se ha comentado, se han presentado denuncias ante la Fiscalía, y evidentemente también algo relacionado con que se está evaluando lo que nos enseña, ¿no? Son las dos críticas principales en cuanto al examen. Eso es algo que tiene que atenderse, le corresponde al Ministerio de Educación y estoy seguro que está haciendo una labor importante al respecto. Pero la parte importante para mí desde un punto de vista de acceso a la educación superior, y lo digo contra las voces que hablan de desaparecer el examen. Desaparecer el examen no hace que mejore la calidad de la educación, ni hace que aparezcan cupos por arte de magia. ¿Qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo de cupos para acceder a la educación pública y gratuita del país. Y en ese sentido hay una cifra que es muy reveladora, y es que desde el 2014 hasta hoy, cerca de 1 millón de estudiantes se han quedado sin poder ingresar a la universidad, es decir, 2 millones de graduados, 1 millón de chicos que no han podido ingresar a la universidad. ¿Cuál es el problema de fondo ahí? A ver, esa cifra es exagerada porque toma todos los jóvenes que hacen el examen en repetidas ocasiones. Te voy a dar cifras muy claras y muy concretas. Durante el año 2019 tuvimos 311,000 postulantes a la Universidad del Ecuador y tuvimos 178,000 cupos. Quiere decir que el 56%, es decir, casi 6 de cada 10 ecuatorianos accedieron a un cupo. Entonces, cuando hablamos de una brecha tan grande, simplemente estamos politizando un fenómeno que sí tenemos una falta de acceso, pero es una falta de acceso que estamos resolviendo con ciertas acciones específicas. Entonces, creo que politizar de esta falta de cupos que realmente tenemos, que ha sido un rezago histórico del país, que justamente a partir de este gobierno se ha ido reduciendo, creo que es injusto para los jóvenes ecuatorianos. Ahora, bueno, usted habla de un 40%. Los demás hablan de un 50% de jóvenes que se quedan en la universidad. El tema es que hay un altísimo nivel de jóvenes que se quedan sin ir a la universidad. ¿Qué alternativas hay? Porque, digamos, esta no es una realidad que sucede solo en el Ecuador. Esta es una realidad desgraciadamente internacional, mundial. Digamos, no creo que hay un solo país en este mundo que tenga un 100% de cupos para el 100% de chicos que quiere ir a la universidad, o no sé si usted tiene algún ejemplo que afirme lo contrario de lo que estoy diciendo. Pero digamos que en los otros países la diferencia con el Ecuador es que hay alternativas para esos chicos que no pueden entrar a la universidad. Hay educación técnica que aquí se ofreció en este gobierno, pero no se ha podido cumplir. Hay bachilleratos técnicos, hay empleo en general, pero ¿qué alternativas plantea usted para poder resolver el problema? Hay varias alternativas y todas se están implementando y en todas estamos trabajando. Primero, el uso de la tecnología y de la educación en línea. ¿Sabe usted que el Ecuador es el país que menos educación en línea tiene a nivel pregrado? Entonces estamos trabajando con varias universidades y hemos invitado a muchas universidades públicas y privadas de todo el país a que opten por utilizar la educación en línea. ¿Pero qué alternativas hay? ¿Existen? Por supuesto que existen. Estamos trabajando con las 5 universidades, la ESPE, la Universidad Central, la Universidad Nacional Estatal de Milagro, la Técnica del Norte, la Técnica de Manabí, para que incrementen cupos de educación en línea, al igual que cupos presenciales. Entonces, alternativas existen. Estamos ampliando sedes con varias universidades, ha habido 3 o 4 o 5 sedes que se están ampliando en todo el país para que pueda haber mayor cobertura. Se ha autorizado 73 carreras nuevas, se han mejorado 173 carreras que les faltaba un poco de relevancia y tenían poca matrícula. Y volviendo al tema de institutos, porque es un tema que no se ha descuidado y es un tema muy importante. Se están construyendo 10 institutos en el país con una inversión de aproximadamente 130 millones de dólares, con lo cual no se ha descuidado la educación técnica, Janine. ¿Qué tipo de institutos? Institutos técnicos enfocados en diferentes carreras, dependiendo de la zona en que esté ubicado, para que tenga relevancia a las necesidades del mercado laboral de la zona.
¿Y qué tipo de aceptación o demanda existe de ese tipo de educación? Porque, digamos, y esto sí hay que responsabilizar al gobierno anterior, que descalificó, Sí. desacreditó la educación técnica y sembró dudas en familias y en chicos. Y no le dan el mismo valor. Es decir, en la realidad también, el momento en que uno postula por un trabajo, no tampoco le dan el valor que se merece una educación técnica. Bueno, primero, el año pasado se hizo una reforma de ley donde la educación técnica es educación de tercer nivel, al igual que una licenciatura. Primera cosa. Le daré una estadística importante. Por ejemplo, veía cifras en Sucumbíos el otro día. El Instituto Técnico de la zona tiene mucho más demanda que la universidad. ¿Por qué? Porque la demanda laboral de la zona requiere de técnicos, no de licenciados, no de ingenieros. Entonces la educación técnica tiene mucho valor, tiene mucha importancia, es una carrera más corta, 2 años, se inserta rápidamente en el mercado laboral y en efecto sí, se descuidó cuando sabemos que el modelo funciona y funciona muy bien en todo el mundo. Ahora, pero ¿por qué no se ha trabajado con los jóvenes, digamos, desde los colegios para que opten o para que analicen estas otras opciones que hay? Porque todos siguen no solamente aspirando a un cupo en la universidad, sino aspirando a entrar a las mismas carreras de siempre, que ese es otro problema. Yo creo que hay una gran tarea en términos de orientar a los jóvenes a diferentes opciones. Le voy a dar una estadística que es impresionante. La Universidad Central tiene 250 cupos para medicina y tiene 12.000 aplicantes. Imagínense las probabilidades de entrar. Claro, ahí es cuando oímos historias de los mitos de la asignación de cupos, que mi hijo tiene 900 en el examen de ingreso a la universidad, el ser bachiller, y sin embargo se queda sin un cupo. Pues sí es posible, porque tenemos una gran concentración de jóvenes que están queriendo estudiar lo mismo. Puede ser motivos históricos, porque su padre es médico y él quiere serlo también, porque ha oído que un médico le va muy bien y gana bien en la vida. Son muchísimos factores. Lo que sí estamos viendo es que en el futuro se crearán trabajos que hoy no conocemos ni tenemos. Y el gran desafío que tiene la educación superior del país es prepararnos para los trabajos que van a venir. Y no lo vamos a lograr si seguimos pensando en ser administradores, psicólogos, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos en el sistema educativo del país. Pero, ¿qué están haciendo para poder cambiar esta realidad? Es decir, se necesita no solamente tener el concepto, sino trabajar con los jóvenes para poder sembrarles la idea de que, por ejemplo, puede ser tan productivo si quieren ir por ese lado, o de servicio social también, muy alto el hecho de ser un radiólogo y no ser un médico general, porque técnicos en la salud pública del país estamos escasos. Digamos, hay una necesidad de técnicos en la salud en general. Claramente un tema de orientación y un tema de orientación vocacional que nos falta. Indudablemente tenemos que hacer mucho esfuerzo en ese sentido, sobre todo cuando los jóvenes están, en el colegio, pensando en qué quieren estudiar. Ahora, si usted le pregunta a un joven, oye, ¿qué quiere estudiar? Muchos te dicen, o no sé, o quiero ser doctor. Entonces, claramente, lo probable concluir es que no tiene mucha idea y no tiene mucha intención. Indudablemente es un trabajo en el que tenemos que enfocarnos para saturar un poco menos los cupos que tenemos disponibles en la educación superior. ¿Y en este momento qué se está haciendo? Que ahorita ya está el problema. Ahorita es algo que... Tenemos un año más de este gobierno. ¿Cuál va a ser el resultado que se va a presentar al final? Bueno, 2 cosas. Mayor oferta académica, indudablemente, para que los jóvenes tengan más opciones, e indudablemente orientación vocacional en los colegios y las escuelas. ¿Hay algún programa, proyecto? ¿Cómo se está concretando ese deseo, esa idea, esa necesidad? Bueno, eso es un tema que se trabaja en el Ministerio de Educación, ¿no? Indudablemente tiene grandes avances al respecto. Desde la óptica de la educación superior, lo que nos corresponde es buscar oferta académica nueva, más relevante para el mercado laboral y salirnos de las carreras tradicionales. Eso es algo curioso, por ejemplo. Hay carreras, por ejemplo, que se quedan sin demanda. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, veía en IQM una de tecnología del agua, tema muy importante, el agua, la ecología, y sin embargo es una carrera que se queda sin cupo. Es decir, se queda sin demanda. Claro, se queda sin demanda, pero ¿qué opciones de trabajo hay? Porque en eso también, digamos, los padres tratamos de orientar a los hijos en ese sentido. Es decir, hay esta opción de carrera sin tanta demanda, tal vez no tan costosa como otras, en el caso de la educación privada, pero ¿de ahí en qué salen a trabajar? Indudablemente es un desafío. No tengo exactamente las cifras de empleo para la carrera, pero pues son carreras que tienen demanda. Más bien es un tema de desinformación. O sea, si seguimos pensando que solo los abogados van a poder trabajar o solo los doctores, tenemos que salir de ese paradigma, Janine. Pero ahí yo siempre he dicho, no debería haber, y
algo donde informarse, en donde uno pueda saber cuál es la demanda de empleo que tiene el país. Es decir, cuáles son las áreas en donde necesita desarrollarse el país y se necesita, profesionales. Porque realmente cuando los padres llegan con sus hijos a terminar el bachillerato, creo que la mayoría tienen el mismo problema. Tratan de orientar a sus hijos lo mejor que pueden, pero tampoco conocen las opciones que hay para poder guiarlos de la mejor manera. Los jóvenes también, que ya tienen criterio, no tienen acceso a esa información para poder tomar una buena decisión. Lo que necesitan es estudiar algo y terminan optando por las carreras tradicionales. Porque son las que mayor demanda de empleo históricamente han tenido, no es el caso. Yo creo que sería sano tener un sistema de información y también sería, fíjese, en las encuestas de seguimiento que hacen las universidades de sus egresados, públicas o privadas, que retroalimenten a los alumnos en dónde están ubicados. Por ejemplo, en el sistema americano, usted sabe que un alumno que se gradúa de una universidad se tardó X número de meses en lograr un empleo, trabaja en tal lugar y tiene tal sueldo. Eso sería tremendamente bueno que las universidades públicas o privadas transparenten la trayectoria de sus egresados. Sería la mejor carta de presentación para estudiar en una universidad o en otra, ¿no? Volviendo al tema de la prueba, usted, pues hemos argumentado, digamos, durante esta entrevista por qué se necesita que haya una prueba. La realidad es que no hay los cupos en este momento y creo que no sé si en algún día podamos tener un 100% de cupos para un 100% de estudiantes. Lo que sí puede haber y debería haber es opciones de otro tipo de carreras. Pero en este momento existen los problemas puntuales sobre la prueba que ya hay. El tema de las filtraciones no es nuevo y recién se está actuando no sé de qué manera, qué tipo de sanciones, qué tipo de correcciones se están haciendo a lo que existe actualmente, porque ahorita ya terminaron los de la costa y pronto los de la sierra van a tener que acceder a la prueba. A ver, primero, es relativamente sencillo determinar dónde están las filtraciones. ¿Por qué? Porque podemos notar un comportamiento atípico en los resultados del examen. El examen tiene una cadena de custodia, es decir, hay un proceso que se sigue para que el examen llegue a tal o cual zona, ¿no? De manera tal que se puede identificar quién tuvo acceso a la prueba. Puede ser el aplicador, puede ser alguien, típicamente por ahí puede estar la problemática, y entonces aplicarán sanciones contra esas personas. Es decir, y también un tema de honestidad también de parte de todos los que toman el examen, de, oye, no depender de buscar comprarme un examen para mejorar mi nota en el ser bachiller, ¿no? Pero claramente existirán sanciones, se está trabajando en eso, y en casos donde se identifique específicamente que hubo una filtración, que hubo un error, que hubo un resultado que es totalmente anómalo, pues procede a reaplicarse la prueba y eso se puede identificar. Pero ahora, el tema no es nuevo y ese es el cuestionamiento que se les hace. Y es que ya se ha venido hablando y se ha venido denunciando. Yo aquí se lo he preguntado a varios ministros de educación, dos en concreto, porque las denuncias que existen de personas que no quieren, obviamente, develar por temor a que sus hijos puedan salir perjudicados de una u otra manera, pero ya se ha develado jóvenes que han tenido acceso a la prueba y no en poblaciones lejanas ni puntuales, sino ya más bien un tema que se ve como más, general. No depende del lugar, sino del que tenga para pagar. No, Janina, ha habido fraudes de gente que aprovechando la necesidad de cupos y de acceso a la educación superior, ponen un anuncio en internet, un anuncio del periódico, te vendo prueba del ser bachiller. Falso. Es una prueba electrónica, no está impresa, está en un sistema y no es una prueba. Son 195 exámenes que se van componiendo y cambiando según las diferentes zonas. O sea, el que alguien diga que está mintiendo, está defraudando a la población. Punto. O sea, eso es un fraude. Pero de la población, de algún vivo por ahí que quiera abusar de las necesidades de los jóvenes, de querer aplicar a la universidad y obtener un mayor resultado. Pero ha habido también, filtraciones en el sentido de que se comprueba que la prueba fue filtrada, se usó esa prueba para dar, se consiguió una buena calificación y posiblemente un cupo en la universidad. Es decir, no sé qué tan efectivo sea este sistema que suena bien de que no es siempre la misma prueba o hay diferentes pruebas, pero en la práctica hemos tenido jóvenes que acceden a la prueba, mejoran su calificación y posiblemente han logrado un cupo en la universidad, mintiendo y engañando al Estado, engañando al sistema. Esa es mi principal preocupación, que haya equidad en el acceso a la educación superior.
De hecho, por eso se hicieron las modificaciones este año a las ponderaciones del ser bachiller. Se cambió el 60 que sea el resultado del examen, 40 del historial académico, justamente para que tenga menos peso el examen y que de alguna manera jóvenes de todas las zonas del país tengan una mayor oportunidad de acceder a la educación superior del país. Ahora, la otra es porque hacen trampa. Y muchos hacen trampa porque no sienten que están lo suficientemente preparados para poder dar esa prueba. Ahí van los cuestionamientos de que la prueba no está acorde al sistema, al nivel del sistema. La prueba está diseñada para reflejar los conocimientos que se imparten. Si bien es cierto, Janine, que como en cualquier colegio, entre los privados y entre los públicos, hay diferencias de desarrollo en diferentes áreas del conocimiento. Sin embargo, el tener esta foto, aunque a algunos no les guste, nos permite saber dónde se pueden mejorar y en qué escuelas muy puntualmente. Entonces, criticado o no, la prueba nos da información muy valiosa y es importante, yo insisto, es importante tener una prueba de acceso para la educación superior. Eso es más importante. Pero ahora, ¿cuántos años se ha hecho la prueba y qué mejora se ha aplicado en el sistema? No. El pensum no ha sido mejorado, la malla sigue siendo la misma, hay errores y hay problemas que están absolutamente visibles, como por ejemplo en la parte de historia, no sé, se devela una parte de la historia que no refleja realmente la realidad de este país, se destaca personajes que no lo merecen, en fin, por nombrarle un problema puntual, ya el fondo del problema es mucho más profundo. Claro, y estoy seguro que... Las matemáticas, somos un país que no es bueno en matemáticas. Así es, ha habido ciertas deficiencias, pero yo creo que eso es un tema en donde claramente tanto el INEVAL como órgano evaluador de educación media y básica del país y el propio Ministerio de Educación tendrán que hacer su trabajo y lo estarán haciendo. Pero tendrán, ¿quién tiene que exigirles y quién tiene que ponerles ya, como decir, pues el pie en el acelerador? Porque la prueba no es nueva. Y mi pregunta es, ¿ya tienen una radiografía bien clara de cuáles son las falencias? ¿Por qué no las han mejorado? Pues yo creo que esa pregunta tiene que hacerse la ministra Kramer. Y se la vamos a hacer. Mañana está la invitada acá y se la vamos a hacer definitivamente, porque pues si este tipo de pruebas son precisamente para poder identificar en dónde tiene que mejorar el sistema y el sistema no mejora, entonces ya el problema no solamente es del sistema, el problema es de quienes dirigen el sistema. Y ahí tienen que responder. Claro, lo importante es que la prueba sí nos da una buena foto para el acceso a la educación superior. Me voy a quedar con eso. Le agradezco muchísimo por estar esta mañana con nosotros, un tema que tiene que seguir discutiéndose para poder lograr lo que todos queremos, y es que haya una mejor educación. Si quieren que haya democracia en este país, tiene que haber una excelente educación para que los jóvenes, los que llaman el futuro de la patria, los quienes tienen en su poder la posibilidad de votar, ahora que estamos en un año electoral, tienen que tener criterio, tienen que tener un buen nivel educativo para poder defender sus derechos, para poder elegir bien, para poder defender realmente la democracia, para no sentarse solamente a exigir que se les dé, sino también poder aportar al desarrollo de este país. Vamos a ver qué es lo que sucede. Gracias. Muchas gracias, Janet. Agustín, por